En un pequeño pueblo, todos conocían a don Ernesto como el abuelo que recogía botellas. Con su ropa gastada y su andar cansado, muchos lo despreciaban y lo señalaban como un hombre sin valor. Lo que nadie sabía era que, detrás de su humildad, escondía el secreto más grande de su vida, un secreto capaz de cambiar el destino de toda su familia. Antes de continuar con esta historia impactante y llena de emoción, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí encontrarás relatos que tocan el corazón, inspiran y nos dejan valiosas lecciones de vida. ¡No te lo pierdas! En un pequeño pueblo polvoriento, donde las calles estaban hechas de piedras viejas y las casas parecían detenerse en el tiempo, vivía don Ernesto, un hombre de cabellos grises y espalda encorvada. Todos lo conocían como el abuelo que recogía botellas. Con su bolsa de plástico gastada y su andar lento, caminaba cada amanecer en busca de envases que la gente tiraba sin pensar. Para muchos era invisible, para otros, motivo de burla. Los niños corrían detrás de él lanzándole piedras vacías y gritos hirientes. Los adultos lo miraban con desdén, convencidos de que aquel hombre no había logrado nada en su vida. Sus ropas siempre estaban manchadas de polvo y el sudor del sol inclemente le marcaba el rostro arrugado. Sin embargo, había algo en sus ojos que no encajaba con esa imagen de derrota. Un brillo silencioso, como si guardara un secreto que nadie era capaz de adivinar. Don Ernesto nunca respondía a los insultos. Su silencio era su escudo. Caminaba despacio, recogía cada botella con cuidado y la guardaba en su bolsa como si se tratara de un tesoro. Al final de cada jornada, regresaba a su humilde casita en las afueras del pueblo, donde una pequeña lámpara de aceite iluminaba sus noches. Allí, solo, escribía números en un viejo cuaderno, acariciando las páginas con la misma devoción con la que otros acarician una reliquia sagrada. Mientras tanto, el pueblo seguía juzgándolo sin saber que aquel anciano, despreciado por todos, estaba destinado a dar la lección más grande de sus vidas. Los días pasaban y la rutina de don Ernesto siempre era la misma: salir al amanecer con su bolsa de plástico y recorrer las calles silenciosas mientras el pueblo despertaba. Su andar lento era acompañado por el eco de murmullos y risas crueles. «Ahí va el viejo loco», decían algunos jóvenes desde las esquinas, mientras otros lo empujaban al pasar como si su existencia fuese una molestia. Incluso en su propia familia, el desprecio se había vuelto costumbre. Sus hijos apenas lo visitaban, y cuando lo hacían, era solo para recriminarle su pobreza y recordarle que se había convertido en una carga. Las palabras de ellos, duras como piedras, golpeaban su corazón con más fuerza que cualquier insulto en la calle. Pero Ernesto nunca respondía. Bajaba la mirada y seguía en silencio, como si su dignidad se encontrara más allá de las ofensas. En el mercado, las vendedoras escondían los productos buenos cuando él se acercaba, ofreciéndole solo lo peor. «¿No tiene con qué pagar? ¿Para qué perder el tiempo?», murmuraban entre sí. Y sin embargo, Ernesto siempre dejaba unas pocas monedas exactas, contadas con precisión, como si cada centavo tuviera un destino trazado. Nadie lo entendía, y nadie se preocupaba en hacerlo. Lo que ninguno de ellos sospechaba era que cada moneda guardada, cada desprecio soportado y cada lágrima callada formaban parte de un plan silencioso. Un plan que, con el tiempo, haría que todos se arrodillaran ante la memoria del anciano al que habían humillado. Cada mañana, antes de que el sol se elevara del todo, don Ernesto emprendía su recorrido. Caminaba por calles vacías, con el eco de sus pasos resonando entre las paredes descascaradas del pueblo. La bolsa plástica en su mano se iba llenando poco a poco con botellas olvidadas en las cunetas, papeles arrugados y latas oxidadas. Para muchos era basura. Para él, cada objeto era una semilla de esperanza. Algunos niños, con inocencia cruel, se escondían tras los muros para lanzarle cáscaras de fruta, riendo a carcajadas al verlo encorvarse aún más. Los adultos, en cambio, lo ignoraban, cruzando la calle para no coincidir con él. Aquel desprecio cotidiano se había convertido en parte de su paisaje, pero Ernesto nunca permitió que la amargura lo dominara. Cada botella recogida era guardada con cuidado, como si fuese un diamante que el mundo aún no sabía valorar. En sus noches silenciosas, con la lámpara de aceite iluminando su pequeño cuarto,
Ernesto abría un cuaderno viejo y anotaba cifras. Nadie sabía de esos apuntes secretos, ni siquiera su familia. Cada moneda contada, cada venta minúscula de reciclaje estaba registrada con precisión. Sus manos temblorosas pasaban las páginas como si fueran reliquias, mientras sus ojos cansados brillaban con una serenidad extraña, la de quien conoce un futuro que los demás no alcanzan a imaginar. Ese secreto, que dormía entre páginas amarillentas, pronto saldría a la luz y pondría en jaque a todos los que alguna vez lo habían despreciado. Entre todos los que lo despreciaban, había un niño que lo miraba distinto, su nieto Julián. A pesar de la corta edad, era el único que acompañaba al abuelo en algunos de sus recorridos. Caminaba a su lado, pequeño pero decidido, sujetando también una botella o una lata como si aquello fuera un tesoro compartido. «Abuelo, ¿por qué guardas todo esto?», preguntaba con curiosidad, mientras Ernesto sonreía con ternura. «Porque cada cosa tiene su valor, hijo, aunque los demás no lo vean». Julián no entendía del todo, pero su corazón sentía que había verdad en esas palabras. Mientras el pueblo veía a un viejo pobre, él veía a un hombre fuerte y sabio. Era en esos momentos cuando Ernesto dejaba escapar su única sonrisa sincera, la que nunca mostraba frente al resto. Al llegar a casa, Julián se sentaba junto a él a la luz de la lámpara de aceite. Observaba con asombro cómo el abuelo escribía números en su cuaderno secreto sin interrumpirlo. Nunca preguntó qué significaban, pero entendía que era algo importante. Aquella complicidad era el único refugio que Ernesto tenía contra un mundo que lo trataba como invisible. Nadie imaginaba que aquel niño sería testigo del secreto mejor guardado del abuelo, y también el heredero de la mayor lección de su vida. Entre todos los que lo despreciaban, había un niño que lo miraba distinto, su nieto Julián. A pesar de la corta edad, era el único que acompañaba al abuelo en algunos de sus recorridos. Caminaba a su lado, pequeño pero decidido, sujetando también una botella o una lata como si aquello fuera un tesoro compartido. «Abuelo, ¿por qué guardas todo esto?», preguntaba con curiosidad, mientras Ernesto sonreía con ternura. «Porque cada cosa tiene su valor, hijo, aunque los demás no lo vean». Julián no entendía del todo, pero su corazón sentía que había verdad en esas palabras. Mientras el pueblo veía a un viejo pobre, él veía a un hombre fuerte y sabio. Era en esos momentos cuando Ernesto dejaba escapar su única sonrisa sincera, la que nunca mostraba frente al resto. Al llegar a casa, Julián se sentaba junto a él a la luz de la lámpara de aceite. Observaba con asombro cómo el abuelo escribía números en su cuaderno secreto sin interrumpirlo. Nunca preguntó qué significaban, pero entendía que era algo importante. Aquella complicidad era el único refugio que Ernesto tenía contra un mundo que lo trataba como invisible. Nadie imaginaba que aquel niño sería testigo del secreto mejor guardado del abuelo, y también el heredero de la mayor lección de su vida. El tiempo, implacable, comenzó a pasar factura al cuerpo de don Ernesto. Sus caminatas se hicieron más lentas, sus manos temblaban al sujetar la bolsa de botellas y su respiración se volvía más corta con cada paso. Una mañana, mientras recogía envases cerca de la plaza, el cansancio lo venció y cayó de rodillas en el suelo polvoriento. La gente que pasaba apenas lo miró. Algunos incluso rieron, creyendo que era solo el peso de la vejez. Fue Julián quien lo encontró y corrió a pedir ayuda. Con esfuerzo lograron llevar al anciano al pequeño hospital del pueblo. Allí, el médico fue claro: don Ernesto debía guardar reposo absoluto. Sin embargo, las miradas de su familia no mostraban preocupación, sino fastidio. Para ellos significaba otra carga, más gastos y menos paciencia. Acostado en la cama de su humilde casa, con la lámpara de aceite iluminando su rostro cansado, Ernesto miró a su nieto y le sonrió débilmente. Con voz apagada le susurró: «No tengas miedo, hijo. Todo esto tiene un propósito». Julián, con lágrimas en los ojos, apretó su mano arrugada. No sabía qué quería decir su abuelo, pero sentía que esas palabras escondían algo mucho más grande que la enfermedad misma. Días después de la enfermedad de don Ernesto, un sobre sellado llegó a manos de la familia. Era una carta del banco local solicitando la presencia inmediata de sus parientes más cercanos. Nadie entendía el motivo, y algunos sospechaban que se trataba de una deuda olvidada que ahora recaía sobre ellos.
La noticia generó murmullos, discusiones y hasta burlas. «Seguro que ni muerto nos deja en paz», decían con desdén. El día señalado, la familia se reunió en el banco, con expresiones tensas y fastidiadas. El nieto Julián, tomado de la mano de su madre, observaba todo con una mezcla de miedo y esperanza. Los empleados abrieron la sala de reuniones y un gerente apareció con una carpeta gruesa repleta de documentos. En la portada, en letras claras, se leía el nombre de don Ernesto. Mientras todos esperaban escuchar sobre deudas o problemas financieros, el gerente ajustó sus lentes y con voz solemne comenzó a leer: «Don Ernesto González deja en custodia una fortuna acumulada durante décadas». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Los rostros de la familia se transformaron, de burla a sorpresa, de fastidio a incredulidad. Julián, en cambio, apretó más fuerte la mano de su madre, sintiendo que por fin el secreto del abuelo comenzaba a revelarse. El silencio en la sala del banco se volvió insoportable. Todos contenían la respiración mientras el gerente hojeaba los documentos con calma solemne. Entonces, con voz clara, comenzó a enumerar propiedades registradas, cuentas de ahorro con sumas crecientes y, lo más impactante, inversiones antiguas en acciones que, con el paso de los años, habían multiplicado su valor hasta cifras impensadas. Las caras de la familia se desfiguraron entre asombro y vergüenza. Aquellos que siempre lo habían considerado un inútil, un viejo pobre sin futuro, ahora comprendían que don Ernesto había sido mucho más sabio de lo que jamás imaginaron. Los murmullos de incredulidad llenaron la sala, pero nadie se atrevía a interrumpir la lectura. Julián, sentado en silencio, miraba el expediente con los ojos muy abiertos. Recordaba cada noche junto a su abuelo, cada número escrito en aquel cuaderno que muchos habrían desechado. Ahora comprendía que todo tenía sentido. Su abuelo había guardado no solo botellas, sino un legado inmenso para el futuro. Don Ernesto González deja designado como heredero principal a su nieto, Julián González, anunció el gerente. Un murmullo de protesta se levantó entre los familiares, pero la decisión estaba sellada. El niño que había caminado junto al abuelo, el único que lo había valorado, ahora se convertía en el portador de la mayor herencia del pueblo. El anuncio del gerente cayó como un rayo entre los presentes. La sala del banco, que momentos antes estaba llena de murmullos de burla y desconfianza, ahora se encontraba cargada de un silencio denso, apenas roto por las respiraciones agitadas de la familia. Los rostros de quienes habían despreciado a don Ernesto durante años se deformaban entre incredulidad, rabia y vergüenza. Algunos intentaron protestar, golpeando la mesa y exigiendo explicaciones, como si aquella decisión pudiera ser cambiada. Otros, incapaces de soportar la humillación, bajaron la cabeza y evitaron mirar a Julián, que seguía sentado junto a su madre. El niño, aún conmovido, recordaba cada insulto que había oído contra su abuelo, y ahora veía cómo esas mismas bocas no tenían palabras para enfrentar la verdad. Las tías y primos, que apenas lo visitaban, se apresuraron a simular lágrimas y lamentos falsos. Decían que siempre habían querido a don Ernesto, que él había sido un ejemplo de familia, pero el brillo de la ambición se reflejaba en sus ojos. El contraste era doloroso. La avaricia disfrazada de cariño, Julián, en cambio, no pensaba en el dinero. Con el corazón latiendo fuerte, solo deseaba que su abuelo pudiera ver aquel momento para demostrarle que la dignidad siempre triunfa sobre la indiferencia y el desprecio. Con el paso de los días, la noticia de la herencia de don Ernesto se esparció por todo el pueblo. Aquellos que antes lo habían despreciado, ahora hablaban de él con admiración, como si siempre lo hubiesen respetado. Pero Julián, con la sabiduría precoz que le dejó su abuelo, entendía la diferencia entre el falso reconocimiento y la verdadera dignidad. El niño visitaba con frecuencia la modesta casa donde había compartido tantas noches con don Ernesto. En la mesa aún reposaba el cuaderno de tapas gastadas, aquel que guardaba los secretos de una vida de sacrificio. Julián lo acariciaba como si se tratara de un tesoro mucho más valioso que el dinero mismo. Para él, ese cuaderno no representaba riqueza material, sino disciplina, paciencia y amor. Una tarde, mientras lo hojeaba bajo la luz cálida de la lámpara de aceite, decidió que usaría aquella fortuna no para engrandecerse,
sino para honrar la memoria del abuelo. Soñaba con levantar un centro comunitario para ayudar a los pobres, a los invisibles, a los que el mundo despreciaba tal como habían despreciado a Ernesto. La dignidad, comprendió Julián, era el mayor legado que su abuelo había dejado, y ese sería el verdadero tesoro que cambiaría el destino de todos. La noticia de la herencia de don Ernesto pronto se convirtió en un murmullo que recorrió cada rincón del pueblo. Aquellos que alguna vez se burlaron de él, ahora se detenían en las calles para hablar de su sabiduría y esfuerzo. Pero detrás de esas palabras se escondía la vergüenza de haber despreciado a un hombre cuya grandeza nunca supieron ver. Julián, acompañado por su madre, regresó al banco días después, no para reclamar riquezas, sino para escuchar las últimas instrucciones de su abuelo. En los documentos aparecía un mensaje escrito por la propia mano de Ernesto. A los que me llamaron pobre, les digo que la riqueza verdadera no está en el oro, sino en la dignidad y la paciencia. Que mi historia sirva de lección. Lo que para ustedes fue basura, para mí fue esperanza. Con esas palabras, Julián decidió usar parte de la herencia para mejorar la vida del pueblo. Mandó reparar la escuela, restaurar la plaza y crear un pequeño refugio para ancianos que no tenían dónde vivir. Aquellos que antes lo ridiculizaron comenzaron a mirar al niño con respeto, entendiendo que el espíritu de don Ernesto seguía vivo a través de él. Por primera vez en mucho tiempo, la gente comprendió que la verdadera herencia no eran los bienes materiales, sino la dignidad con la que un hombre humilde había enfrentado la vida. El pueblo nunca volvió a ser el mismo después de aquel día. La imagen de Julián leyendo la carta de don Ernesto quedó grabada en la memoria de todos, como un recordatorio eterno de que la dignidad y la paciencia construyen más que cualquier riqueza material. Con el tiempo, los proyectos iniciados con la herencia comenzaron a florecer. La escuela tenía nuevas aulas. La plaza volvió a llenarse de niños jugando y el refugio para ancianos abrió sus puertas, recibiendo a quienes antes eran olvidados. Cada ladrillo levantado llevaba consigo el nombre de don Ernesto, no como un millonario, sino como un hombre humilde que enseñó a todos el valor del esfuerzo. Los familiares que lo habían despreciado cargaban ahora con la vergüenza de sus actos. Algunos intentaban acercarse a Julián, pero el niño, con la madurez heredada de su abuelo, nunca olvidó quién había estado al lado del anciano y quién lo había humillado. En las noches tranquilas, Julián encendía la misma lámpara de aceite que había iluminado los últimos días de su abuelo y abría el viejo cuaderno. Entre las páginas amarillentas se encontraban no solo números, sino la huella de una vida que, contra todo desprecio, brilló con una fuerza incalculable. Y así, comprendió que el verdadero tesoro que don Ernesto había dejado no eran las cuentas ni las propiedades, sino la enseñanza de que incluso lo más pequeño, una botella vacía, una moneda olvidada, podía convertirse en grandeza cuando se le daba valor. La historia de don Ernesto nos recuerda que las apariencias engañan y que detrás de la humildad puede esconderse la mayor de las fortunas, la dignidad. Aquel abuelo, despreciado por muchos y considerado pobre por todos, demostró que la paciencia, la disciplina y el amor dejan un legado más poderoso que el dinero. Su nieto Julián no solo heredó bienes materiales, sino también la enseñanza más valiosa, que lo que el mundo desecha puede convertirse en esperanza, y que la verdadera riqueza está en el corazón. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos para más relatos llenos de emoción, lecciones de vida y giros inesperados. Porque cada historia tiene un mensaje, y cada mensaje puede cambiar una vida.